Vamos a tener la presentación de la palabra de Dios, la Iglesia Adventista Séptimo Día Libre y el espíritu de profecía. Así que vamos a tomar nuestras Biblias en esta hora y vamos a buscar unos textos bíblicos. Luego vamos a ver dentro del espíritu de profecía los consejos a lo que era el fundador de la Iglesia Adventista Séptimo Día Libre, Louis Schiff, ¿verdad? Y vamos a ver los consejos del N.G. de White y del espíritu de profecía a Louis Schiff. Mateo 16, un texto que conocemos. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, ¿verdad? Jesús comenzó a decir a los discípulos, ¿verdad?, todo lo que iba a suceder, cómo él tenía que sufrir y ser entregado en las manos, ¿verdad?, de estas personas. Dice, y ser muerto y resucitar el tercer día. Así que, ¿verdad?, esta información compartió con sus seguidores, con lo que eran los discípulos. Y dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a... Mira lo que dice la palabra de Dios. Pedro lo tomó aparte, a un lado, y para convencerle diciendo, Señor, ten compasión de ti, o de ti mismo, ¿verdad? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca o te debe suceder, ¿verdad? En ninguna manera deseamos y que debe de suceder este evento. Y mira cómo contesta Jesús en el versículo 23 de Mateo 16, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué palabras, hermano? Quítate delante de mí. ¿Cómo lo llama? Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Qué estaba diciendo él? Primeramente era Pedro hablando, ¿verdad? Pero Cristo contesta no tanto a Pedro, sino a Satanás. Y dice que no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Dónde se estaba fijando Pedro? En las cosas celestiales. Pedro estaba enfocado en la misión de Jesús, de cumplir el evangelio, de cumplir las profecías. O estaba solamente mirando humanamente hablando, que él deseaba que se salvara su vida, que Jesús salvara su propia vida y que se estableciera un reino, ¿verdad? Sabemos en Hechos capítulo 1, los discípulos llegan donde Jesús y dice, ahora va a establecer el reino de Dios, después que resucita. O sea, todavía estaban con eso. Pero ¿dónde estaba fijado Pedro? Su vista, ¿dónde estaba? Las cosas de Dios. En la mirada de las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégase a sí mismo y toma su cruz y haga ¿qué? Sígame. ¿Qué quiere decir tomar su cruz? Que nuestra vida va a ser fácil, que no vamos a perder nada, que no hay que sufrir. ¿Qué quiere decir? Niégase a sí mismo y toma su cruz. Hay muchas veces queremos ser cristianos para que Dios nos protege. Yo quiero ser cristiano porque pues Dios protege mi casa y nos protege cuando viajamos y protege mi carro, mis bienes, mi familia. Pero aquí dice que debemos seguir a Jesús. Y Jesús sufrió. ¿Qué piensa? Jesús tenía comida 3 veces al día, servidos en sus platos ahí, donde quiera que iba. O donde vivir. Un lugar lujoso donde vivir.
Manuscritos inéditos, el volumen 13, página 160, el N.G. de White escribe a Louis Schiff y dice de esta manera: yo quiero que durante el estudio que no se olviden de las palabras de Jesús a Pedro. Mira el consejo de inspiración, o podemos decir el consejo de Cristo a través del N.G. de White a Louis Schiff. No quiero que te destruyes a ti mismo. ¿Esto es una condenación? Porque estamos haciendo esta serie porque últimamente se le ha levantado personas a decir: no, es que la iglesia libre fue fundado por una persona que, pues, tú sabes, no estaba de acuerdo, espíritu de profecía. Vamos a mirar la historia. Porque muchas veces no conocemos la historia y porque la inspiración dice algo de una persona, todavía no entendemos, ¿verdad?, lo que está diciendo ahí. Los escritos de inspiración eran consejos. El Manawai escribió Dr. Kellogg y quería que salvara su vida. Al presidente de la asociación, Arturo Daniels, a Uriah Smith, a G.E. Butler, que era presidente de la conferencia general. O sea, a tantas personas eran consejos, pero eran consejos de arrepentimiento, porque Dios deseaba que ellos regresaban o se arrepentían de lo que estaban haciendo. ¿Okay? No quiero que te destruyas a ti mismo. Mira, escuchen bien. Battle Creek no es el lugar donde obtendrás luz. Ella está diciendo a Schiff que Battle Creek no es el mejor lugar para él, porque allí no hay luz. Ahora, le voy a contar un poquito de historia que no están incluidos aquí. El pastor Louis Schiff era ministro de la iglesia bautista originalmente. Toda esta información la encuentra interesantemente aquí un librito de la historia del pastor Louis Schiff, ¿verdad? La iglesia adventista lo publica. Esto se consigue en la asociación adventista. Claro, solamente vienen en inglés, pero pues yo leo en inglés. Y yo lo encuentro muy interesante que yo tenga este librito. Yo tuve la oportunidad, fuimos a la asociación en Indiana y allí yo vi este libro, y cuando voy donde la señora que trabaja ahí, yo creo que era el gerente ahí, yo digo: mira, qué interesante este libro. ¿Usted conoce quién era este hombre? Y ella lo mira y dice: de verdad yo no tengo ni idea quién era él. Y le comento, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, de explicar: mira, Louis Schiff era un ministro, ¿verdad?, de color, bien poderoso dentro del adventismo, y bueno, hizo esto y aquello, y debe leerlo, ¿verdad? Pero dándote un poquito de historia, Louis Schiff era ministro bautista. Luego él entra al adventismo a través del mensaje de la Reforma Pro Salud. Él va a Battle Creek, es atendido por el Dr. Kellogg, y él viendo, ¿verdad?, el mensaje de Pro Salud, y luego escucha sobre el sábado, ¿verdad?, y él busca en su Biblia. Él es convencido que el mensaje del tercer ángel era la verdad, y se convierte, ¿verdad?, a ministro adventista del séptimo día. Y fue, ¿verdad?, muy, muy impresionado por el sanatorio y el mensaje de salud que él, ¿verdad?, él se mejoró de unas condiciones físicas, y fue muy agradecido por eso. Y él quería eso para su pueblo, para las personas de color también. En la presentación número 2 vamos a ver que la iglesia adventista en ese momento tenía sanatorios, tenía escuelas de entrenamiento, tenía universidades, pero ninguna persona de color podía asistir a esos lugares para ese tiempo. Ese va a ser el tema número 2. Pero bueno, entonces Schiff se hizo amigo de Kellogg, fue atendido por él, y pues por allí entró por el sanatorio, ¿verdad? Entonces, naturalmente había una relación ahí, pero el N.G. de White está diciendo que Battle Creek no es el lugar donde obtendrás luz,
el trabajo que se realiza allí no lleva la firma de lo divino. Otro espíritu ha entrado y tomado posesión de las mentes humanas. Ahora, escúcheme bien. Cuando se refiere aquí de Battle Creek, no estamos hablando ya de la conferencia general, sino que estamos hablando de lo que sucede con el pastor Jones y doctor John Harvey Kellogg en Battle Creek. No sé si sabían o se acuerdan que la sede de la iglesia adventista o de la conferencia general fue movido a Washington, D.C. como un ejemplo de descentralización. Pero en Battle Creek se quedó Kellogg, y Kellogg comenzó a predicar, ¿verdad? Unas ideas extrañas, ¿verdad? Sigue así diciendo, manuscrito inédito en el volumen 13, página 160. El Señor Dios de Israel seguramente castigará a los hombres que han despreciado su consejo. La palabra de Dios nos dice que tales cosas vendrán en los últimos días, ¿verdad? ¿Qué cosas van a venir en los últimos días? Bueno, vamos a ver más adelante, pero dice hermana White sobre Schiff, dice, el Señor había equipado a Schiff con tacto, con habilidad y en conocimiento para proclamar el mensaje de misericordia en el capital de la nación, o sea, en Washington, D.C. Schiff tenía, ¿verdad? Se hizo pastor. La conferencia le dio una iglesia que se llama la Iglesia del Pueblo, o de inglés The People's Church. Esa iglesia, ellos deseaban tener dos iglesias en Washington, D.C. Una blanca y una persona de color. O sea, tenían que ser segregadas. Ok, eso lo vamos a hablar en tema número 2. Pero aquí Elena G. White está dando un consejo a Louis Schiff. Y la preocupación que ella tiene es su relación a Kellogg, a Jones, que eran sus amiguitos, y Battle Creek, o sea, el ambiente que se encontraba actualmente en Battle Creek. Dice, pero has entrado en la tentación. Schiff, has entrado en la tentación, pero mira la pregunta. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Dejarás que Satanás tenga qué? La victoria. Ella está diciendo que él ha sido vencido. ¿Ok? O le está preguntando, ¿dejarás Satanás tener la victoria? O sea, él está dando una amonestación, ¿sí o no? ¿Verdad? Has perdido el rumbo con respecto a muchas cosas y valoras algunos puntos de vista que lleva la misma marca de enfermedad espiritual que ha llevado de la desafección en Battle Creek. La advertencia se nos da en la palabra. Algunos se apartarán de la fe. ¿Algunos qué van a pasar? Se apartarán de la fe, prestando atención a qué? A espíritus seductores o a demonios y las doctrinas de qué. Ahora mira lo que dice. Ella pregunta, hermano Schiff, ¿no se cumple esta advertencia en lo que vemos en Battle Creek? Yo le pregunto a ustedes, ¿no se cumple lo que dice la palabra de Dios? Que vendrá doctrina de demonios. ¿No se cumplió en Battle Creek? Cuando Kellogg comienza a enseñar lo que es el panteísmo, cuando Jones se une y también Wagner también a esa misma doctrina, y comienza ahora, después que el sanatorio fue quemado, y comienzan a construir de nuevo el sanatorio y ahora poner el colegio de Battle Creek, y Jones, Kellogg hace de Jones el presidente del colegio y comienza a invitar a los jóvenes a venir a estudiar en Battle Creek. ¿No era un peligro para los jóvenes? ¿Qué tú crees? Pues Schiff tenía una amistad con Kellogg y Jones, y el hermano White le estaba amonestando a Schiff. Y le preguntas aquí, ¿acaso no es eso lo que estamos viendo en Battle Creek, Schiff?
Tenga cuidado, Pastor Schiff. ¿Ah? Sigue diciendo la página 164 del mismo libro, que nadie perturbe tu fe. El Señor es deshonrado por aquellos en Battle Creek que se están alejando de la verdad. ¿Quién se estaba alejando de la verdad? Kellogg's. Y aquellos que estaban enseñando ahí, luego se añadió Jones, luego se añadió Wagner, luego se añadió muchos otros que vamos a ver en otros momentos también. Hay una presentación que yo quiero preparar, donde vemos donde todos los grandes hombres de la fe se habían unido con Kellogg's. Y eso nos debe decir algo a nosotros. Tú sabes que Jones era el ministro más respetado después que el Ellen G. White se fue para Australia. Después de 1888, que él predicó, ¿verdad?, la justificación por la fe. Pero luego que ella fue para Australia y él se quedó aquí en Estados Unidos y Wagner lo mandaron para Inglaterra y ella en Australia con su hijo, Jones se convirtió en el hombre más, o ministro más reconocido dentro del adventismo en los Estados Unidos. Poderoso. Pero dice aquí, lo siento mucho por ellos, por estos hombres que se están uniendo al espíritu y a las doctrinas de Battle Creek. Y lamento que usted se ha confundido por las doctrinas y que se ha presentado para guiar a las armas de la verdadera fe. Dice, ahora, no, escuchen bien, ahora nos estamos preparando para el futuro, vida inmortal. Ahora mire lo que dice. Te ruego, está hablando a quién? A Schiff. Te ruego que no te pongas al lado de doctrinas extrañas. O sea, tenga cuidado. Te está acercando mucho. Apártate de esa unidad, de esa amistad. En Battle Creek no vas a encontrar nada bueno. Sigue la página 164. Que el Señor te ayude a no estropear tu historial. Ahora, ella dice todo lo contrario cuando habla de Jones. Dice que él hizo exactamente eso a su historia. ¿Ah? Estropeó su historia. Sí. Dice, en el nombre del Señor te digo, humilla tu corazón ante Dios y practica la verdad de Cristo. De lo contrario, perderás tu alma. Hermano, esto es un consejo, una amonestación. Sí, y para nosotros, ¿verdad? Nosotros también. Pero aquí estamos viendo la historia, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que yo quiero ver. Y quiero hablar de John Harvey Kellogg porque Ellen G. White estaba amonestando en contra de la amistad. Schiff tenía dos amigos en Battle Creek. Dos amigos. Kellogg's y Jones. Y Jones y Kellogg's estaba apoyando a Schiff porque Schiff estaba teniendo problemitas con el presidente de la conferencia general, Arthur Daniels. Estaba teniendo muchos problemitas. Eso lo vamos a ver en la parte número 2. Y ahora Kellogg's estaba como ofreciéndose como apoyo para Schiff, igual que Jones. Y Kellogg's estaba diciendo, mira, a Schiff le están abusando de él y le están faltando el respeto. Y pues ofreciéndose como apoyo. Luego Jones también se ofrece de apoyo, pero vamos a ver. Dice aquí de Kellogg's, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya escuchamos eso. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, la omega será de naturaleza asombrosísima. ¿Verdad, Charlene? O sea, está hablando cuando
Kellogg's presentó el alfa, pero al fin vendrá, ¿qué cosa? La omega, que sería, ¿qué? Peor todavía. Como dice Charlene, esto es para nuestros días también, los consejos que estamos viendo acá. No necesitamos, hablando del libro que escribió Kellogg's, el templo viviente, o del Living Temple en inglés, no necesitamos el misticismo que hay en este libro. Anoche yo estuve leyendo unas citas de Espíritu de Profecía, y todas esas citas le estaba dando consejos a los médicos misioneros. Y yo se lo quiero presentar la cita en algún momento. Decía que los médicos misioneros estaban engañados pensando que estaban sanando por el poder y el conocimiento de Dios, y era a través de otro espíritu. Ahora eso da miedo, porque hoy en día yo creo que estamos los mismos. Muchos creen que están usando las prácticas inspirado por la Biblia, Espíritu, Profecía, del arte de sanar, y lo que se ha metido es en falsas ciencias. Bueno, dice, lo que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Wow, está peligroso, ¿verdad? Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero, ¿cuál? Falso. ¿El autor era quién? Kellogg's. Dios exhorta a los que han estado llevando un yugo de origen, ¿cuál? Humano. Estaban llegando el yugo de quién? Los médicos misioneros y todos los estudiantes que iban para Battle Creek estaban llevando las enseñanzas, o el yugo de quién? De Kellogg's. ¿Se recuerdan lo que Jesús le dijo a Satanás? ¿O le dijo a Pedro? A que rompan ese yugo y no sean más siervos cautivos de los hombres. Ese es el consejo de inspiración y de Jesús a nosotros hoy en día. Rompe ese yugo, rompe esas falsas doctrinas y no permite que tú escuchas palabras de hombres, de predicadores, de médicos misioneros, de ministros que están llevando un falso evangelio, falsas ciencias, falsas teorías. Nosotros hoy en día, mira, Satanás está haciendo fiesta con llevar yugo de hombres a nosotros, en vez de nosotros abrir la palabra de Dios y dejarnos llevar por estas palabras y por inspiración. Quiero hablar un poco de A.T. Jones. En la colección CRES hay mucho ahí que encontramos sobre A.T. Jones, pero dice ahí que escena tras escena pasó frente a mí durante la noche. Es Elena G. White hablando sobre A.T. Jones. Yo fui entonces instruida que usted no había sido ni podía ser una ayuda para el doctor Kellogg's. Ahora, originalmente el consejo era que Jones fuera a Kellogg's para tratar de ayudarlo y convencerlo, ¿verdad?, que estaba lo incorrecto y que volviera, ¿verdad?, al mensaje. Pero mira lo que dice inspiración. ¿Qué pasó con Jones? Él no podía ser ayuda de Kellogg's. Dice, porque usted estaba atado con respecto a su peligro y su verdadera posición. O sea, Jones estaba engañado con la misma doctrina que Kellogg's estaba enseñando. Sigue diciendo ahí, usted no puede ser una ayuda para él porque usted completamente juzgado mal su caso. Usted considera que la luz dada por Dios con respecto a su posición como de menor valor y que su propio juicio, O sea, lo que ha dicho inspiración de la condición de Kellogg's, la condición espiritual y la enseñanza,
Él creía que pues su propio juicio, lo que él juzgaba, que Kellogg's no estaba tan mal, estaba mejor que ese consejo que Dios había dado a través de la sierva de Dios. Él no encontraba nada tan grave. Es más, que él en ningún momento quería renunciar el libro El Templo Viviente. No quería renunciar las enseñanzas. Jones nunca renunció a esas enseñanzas y no quería confesarlas públicamente hablando. Dice aquí, usted lleva sobre su alma la culpa de confirmar a él en su curso de acción equivocada y levantarlo a él sobre un falso fundamento. ¿Qué llevaba Jones? Culpa de confirmar a Kellogg's, apoyarlo. Es lo que estaba haciendo. ¿Tú sabes qué? Inspiración había sido un llamado que los jóvenes no fueran a educarse en Battle Creek. ¿Tú sabes lo que hizo Kellogg's? Kellogg's, muy inteligente, pero bajo la influencia de Satanás, tenía malicia, Ronnie. Cogió a Jones y dijo, no, yo te voy a ser el presidente del colegio. Entonces Jones, naturalmente, comenzó a promover que los jóvenes vengan a estudiar a Battle Creek, pero Inspiración había dicho que los jóvenes que no vayan a Battle Creek. Noten bien algo, ¿quiénes estaban en peligro? Los jóvenes. Los jóvenes. La apostasía alfa, aunque entró por el falso ciencia médica, afectó el primer o ministro más importante del adventismo, A.T. Jones, teología. Prosalud, teología. Entonces, la educación de los jóvenes. Mira esto. Sigue diciendo a Jones, usted necesita arrepentimiento de que no se debería arrepentir. Porque en el caso de Dr. Kellogg's, usted ha hecho una obra que lo ha animado a resistir la luz dada a mí por el mismo Dios. Usted lo ha confirmado a él. Usted está llegando a ser obrado por el mismo espíritu que ha estado obrando en el Dr. Kellogg's. Estos eran los dos amigos de Schiff, Kellogg's y Jones. Por eso él escribe en amonestación: apártate de doctrina de demonios, no hay nada para ti en Battle Creek. Tenga cuidado, no te acercan, no pierdes tu arma. Pero me da mucho gusto leer aquí lo que dice en este libro, realmente un registro de historia de la vida de Schiff. El profesor Douglas Morgan, profesor en Washington University, Adventist University, en la Universidad de Washington, dice aquí, y aquí da mucho de la historia de su vida, dice, los eventos, la página 327 dice, los eventos futuros los eventos futuros traerán juntos a Schiff y a Jones a menos una vez más. ¿Ok? Pero escúcheme bien. La iglesia del pueblo, o la iglesia del pueblo en Washington D.C., que el pastor Schiff era pastor, trajo a Jones una vez. Y él cuando vino, él estaba apoyando a ellos a separarse de la conferencia y unirse con Kellogg's y Jones en Battle Creek. Y por eso el N.G. White le dan estos consejos, ¿verdad?, al pastor Louis Schiff. Y dice, los eventos de futuro, ¿verdad?, lo traerán juntos por lo menos una vez. Y dice, pero no se desarrolló una relación, ¿cuál dice aquí? Cooperativa continua entre los dos. ¿Qué pasó? Que no iba a haber relación cooperativa, no iban a
cooperar juntos. Es más, Jones nunca se le invitó de nuevo a venir a ese lugar. Y dice al final, dice, no se formó una unión entre Battle Creek y la iglesia del pueblo. ¿Qué pasó? Nada. Ahí se quedó. Ahora dime ustedes, ¿eso estaba dentro de los consejos de inspiración a Schiff? ¿No unirse con Kellogg y Jones? ¿No unirse con la rebelión de Battle Creek? Claro que sí. ¿Cuál es el propósito cuando inspiración o cuando el Espíritu de Profecía o Dios inspiraba un consejo al NGY a escribir a un individuo? ¿Cuál era el propósito o el punto? Amonestarlo para que ellos aceptaran esa amonestación y lo ponía por obra en su vida, ¿verdad? Yo te pregunto, con esta última cita que leemos aquí en la página 327, esa parte de la amonestación, vamos a ver que hay otras, esa parte de la amonestación fue cumplido por Schiff. Se separó de Jones y Kellogg, se separó de Battle Creek, ¿sí o no? Sí. Como dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto te aconsejo que compre de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Dice, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas, o para que puedas ver. ¿Qué dice el versículo 19? Yo reprendo. ¿Qué hace Jesús? ¿A través de qué? De la Biblia, de espíritu profecía. Yo reprendo y hago otra cosa también. ¿Qué hago también? Castigo a todos los que yo odio. ¿O qué dice la palabra de Dios? A todos los que amo. Y muchas veces vemos en inspiración, es que inspiración habló de un individuo. Se recuerda el hermano H, que decía que la hermana White era Jezabel. ¿Recuerda eso? No hace mucho tiempo hablamos de eso. Y él decía que ella estaba promoviendo falsas doctrinas y que ella estaba enseñando fanatismo. Y que decía que los 1335 estaban en el futuro. ¿Se recuerda de eso? Después ella le dio un testimonio y ella habló directamente a él bajo inspiración. O sea, fue tomada por el Espíritu y le habló directo. Y ese hombre se arrepintió y se puso a hacer contrario a la obra que estaba haciendo. Amén por el hermano Hewitt. Amén por el pastor Uriah Smith, que muchos se recuerda a Uriah Smith por su libro, ¿verdad? Daniel el Apocalipsis, y los otros por el rechazo al mensaje 1888 de John C. Wagner. Pero el espíritu de profecía le había amonestado y él aceptó esa amonestación y se arrepintió al final. Tristemente no podemos decir lo mismo por Kellogg y Jones, ni de Wagner tampoco. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Es el consejo. Y cuando el NGY escribía, no era para condenar, ¿no? ¿Cuántas citas podemos encontrar donde el deseo de Elena G. White era que Kellogg salvara su alma, que se apartaba de lo que eran las enseñanzas fantásticas del panteísmo? Es más, la apostasía alfa no es nada más y nada menos que el rechazo del espíritu de profecía. Esa era la apostasía alfa. ¿Qué sería la omega entonces? El rechazo de los consejos de Dios. Así que en esta corta presentación terminamos ahí en el versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyera mi voz y abre la puerta,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es el deseo de Cristo, es el consejo de Cristo a sus ministros, a sus médicos misioneros, a sus siervos, a los feligreses, ¿verdad? A los pastores, a los evangelistas. Y cuando han desviado, el Señor no viene y les condena. Bueno, que te fuiste para afuera. No, Él viene, amonesta. Amonesta. Ahora, es para el individuo, ¿verdad? Aceptar esa amonestación o reformarse, ¿verdad? Pero en este caso vemos que el pastor Louis Schiff, por lo menos a esta presentación, vamos a hacer varios más, porque hay más de compartir. Vemos la evidencia que no se unió con Battle Creek. Y los consejos que vimos de las citas fue: no te une a las doctrinas. ¿Vieron eso? Mencionó varias veces. Las doctrinas. ¿Cuál era la doctrina? El panteísmo que se estaba enseñando. Era de gran engaño. Entonces el consejo de ella era que Schiff no se uniera, porque Kellogg's tenía como una atracción para ministros y todo, para venir e incorporar esa doctrina que él estaba predicando o enseñando, educando, especialmente médicos y médicos misioneros, pero también ministros. Entonces hasta ahora pues vemos que él no se unió a eso. La iglesia del pueblo había salido de Jones porque lo tenía más que una vez y nunca se unieron con él otra vez, y ni se habla de unidad con Kellogg's y Battle Creek otra vez. Así que hoy por hoy vemos que las enseñanzas del movimiento que existe todavía, que comenzó Schiff, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, lleva, ¿verdad?, los fundamentos de las creencias adventistas, que son, ¿verdad?, fundamentales al movimiento. Los 27 creencias, no 28, los 27, ¿verdad?, creencias son fundamentos en el día de hoy, pero no se hacen muchas de las cosas que estamos viendo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Otras cosas que se han añadido a las enseñanzas, o partes de las enseñanzas que ya no se proclama, que ya no se predica, no se habla. No, aquí se hace, ¿verdad? Se habla de esas cosas, se predica y se enseña todavía. Así que Dios nos ayude a ser fiel a su mensaje, a su movimiento, ¿verdad? Y como iglesias de sostén propio y de la verdad presente que seguimos predicando, ¿verdad? Del juicio investigador, ¿verdad? Del santuario, de los mensajes de los 3 ángeles, seguimos ese rumbo, pero no somos gobernados por poderíos, ¿verdad? Que poderíos despóticos, sino a manera de sostén propio, que gobernamos localmente, pero tenemos la unidad, la asociación con una red de iglesias mundiales que nosotros conocemos como la iglesia, ¿verdad?, mundial. Porque el Linaje de White ni en ningún momento, ni la Biblia, ni inspiración, ninguna de esas cosas apoya a ser átomos independientes o ser individuales o separarse, ¿verdad?, de la comunión de otra iglesia, de otros grupos, sino que estén unidos a nivel mundial, estén asociados, lo que sí, que no estén gobernados por poderío despótico, ¿verdad? Y por eso somos de sostén propio. Así que vamos a orar para terminar. Y oremos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias en este santo sábado. Señor, gracias que podemos venir a este lugar. Gracias por guardarnos y cuidarnos durante la semana, Señor. Y pedimos, Señor, por aquellos en necesidad de tener un Salvador. Aquellos que necesitan acercarse más a Cristo en estos últimos días y encontrar una relación íntima con Él. Y Señor, que nos puede usar como herramientas en esa obra también. Señor, que podemos ser fieles aquí en la tierra, que podemos proclamar el mensaje que tú nos has dado, Señor, y a nivel mundial, que los santos puedan estar unidos para proclamar ese mensaje en libertad al mundo, Señor.
Haznos fieles en estos últimos días, Señor, que podemos ser fieles atalayas tuyos a proclamar el mensaje, no con miedo, no para salvar nuestras vidas, sino entregando todas nuestras vidas y sometiendo a nuestro Señor Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén.